Pero Jesús nos enseña a todos nosotros, por sus enseñanzas, que nosotros seamos buenos samaritanos para el prójimo. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos son buenos samaritanos? ¿Cuántos son buenos samaritanos? Si nosotros no somos buenos samaritanos, todavía no hemos entendido el mensaje de Cristo. Yo sé que aquí hay muchos buenos samaritanos. Yo sé que muchas veces tienen miedo y temor de contestar porque gente se burla, se ríe, le contradice. No, a mí me gusta hablar con la palabra. Y si usted no se consideraba un buen samaritano, pues déjeme decirle que de esta tarde usted tiene que salir convertido en un buen samaritano. No en un sacerdote y no en un levita, sino en un buen samaritano. Porque esa es la voluntad que Dios quiere para su pueblo. Y el Señor Jesús lo enseñó. Y vamos a ir a la luz de la palabra. Porque la palabra es el espejo donde nosotros tenemos que reflejarnos. Jesús enseñó esto en una parábola. Y ese es el problema, que a veces la gente la parábola no la entiende, hermano. Y para poder usted entender una palabra tiene que leerla en el Espíritu y que el Espíritu Santo se la revele. Porque en la parábola Dios tiene guardados cosas profundas desde antes de la fundación del mundo. Cosas, amén, cristianas, cosas, amén, espirituales, guardadas a través de la parábola. Dios las reveló. Tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo. Jesús dice ahí en San Lucas capítulo 10, verso 25. Vamos a leer del verso 25 al verso 28. Dice: he aquí un intérprete de la ley He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo se lee? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué va a hacer para vivir? Amar a Dios con toda su fuerza, su corazón, su mente, y amar al prójimo como a sí mismo. Haz esto y vivirás. Tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo si queremos ser buenos samaritanos, como nos enseña nuestro Maestro Jesús. Sigamos leyendo. De ahí el mismo capítulo 10, versos 30 al 37. Dice: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole,
fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Fíjese, cerca del hombre herido pasaron 3 personajes: un sacerdote, un levita y un samaritano. Yo le voy a hacer una pregunta a usted y contéstemela con honestidad delante de Dios. ¿Cuál de estos 3 usted quiere ser? Samaritano. No lo oigo, hermano. Samaritano. Levanten la mano los que creen que hay que imitar al samaritano. Ok. Gracias, hermano, por su mano. Porque siempre hay corazones que no entienden, o hay otros que entienden, pero por la dureza no pueden entender, no pueden humillarse, no pueden ser humildes y reconocer que podemos estar equivocados en nuestros conceptos, en nuestra manera de pensar. Ay, Dios que trate con cada uno. Yo solamente voy a hablarle de la palabra del Señor, pero aquí hay 3 personajes. El sacerdote era una persona que administraba en el templo. Era una persona que administraba las cosas del Señor, porque tenemos el sacerdote y tenemos el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que trabajaba, amén, en la casa de Jehová. El sumo sacerdote era el que entraba en el lugar santísimo una vez al año. Pero el trabajo del sacerdote era orar, interceder, clamar, amén, dentro del templo de Jehová, recibir los sacrificios que traían a la casa de Jehová, atender a la gente que venía. Ese es el trabajo del sacerdote. Pero por lo visto este sacerdote solamente trabajaba en la casa del Señor, dentro de la casa, porque cuando salió afuera a la calle y vio la necesidad, ahí no hizo nada. Cuando vio al herido postrado, pasó por el lado. El levita era el que escribía la ley, el que muy santo, amén, tenía que bañarse 7 veces cuando escribía la palabra de Jehová, porque los escribas eran los que escribían la escritura, conocía bien la palabra del Señor, era maestro de la palabra del Señor, conocía muy bien la palabra del Señor, amén. Y el sacerdote y el levita, pasó el levita también por el herido y el levita le pasó por el lado. Luego pasó un samaritano, un pecador, un contaminado. Y a veces usan los términos que yo no quiero usar porque la gente dice: algo dijo por mí. Alabado Cristo, aleluya. Pero el único que hizo la voluntad del Señor y lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le gusta, pues lo hizo el samaritano. Amén, aleluya. No lo hizo ni el sacerdote, ni lo hizo el levita. Para poder imitar al buen samaritano, abra los oídos y tápese el otro para que no se le salga, que se le quede adentro. Para poder imitar al buen samaritano tenemos que